número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística y presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología. Inmediatamente voy a presentar a ustedes a otra de nuestras participantes, la maestra Montserrat Risto Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, maestra en Prevención del Delito, Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos por el Centro Jurídico Universitario, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá, España. Cuenta con estudios de especialización en materia de derechos humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University en Washington, D.C. y cuenta con diplomados tanto en el sistema penitenciario mexicano como en criminalística de campo. Es miembro del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde ha ocupado diversos cargos por más de 20 años, siendo fundadora del área penitenciaria. Profesora adjunta en materia de Derechos Humanos de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de La Salle. Actualmente se desempeña como segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, nos honra con su presencia la doctora Esther Jiménez Salinas. Ella es licenciada en Derecho y en Psicología, así como también doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesora emérita de la Universidad Ramon Llull en Barcelona y catedrática de Derecho Penal y Criminología. Se ha desempeñado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y rectora de la Universidad Ramon Llull del año 2002 al año 2012. Fundadora de la carrera de Justicia Restaurativa en la misma universidad y actualmente es directora de la Cátedra de Justicia Social y Restaurativa. Voy a ceder el uso de la palabra al maestro Luis Rodríguez Manzanera para su exposición de 15 minutos. Muy bien, muy buenos días a todos. Espero que esto funcione. Entonces, si me lo pueden ver por ahí, yo le voy diciendo. ¿Ya? ¿Ahora sí? No, es que le tienen que poner en pantalla. Le tienen que poner en pantalla. Bueno, ya en los 12 minutos que me quedan. Tiempo de reposición. El tema que me encargaron fue propuestas en torno al sistema penitenciario. Trataré de utilizar lo mejor posible el tiempo, casi simplemente para mencionar las grandes propuestas. Creo que hay que mencionar 3 grandes propuestas. Una es la de Naciones Unidas en sus diferentes instrumentos. Ya oyeron hablar de las reglas de Mandela, y esa sería la primera gran propuesta. La segunda que hay que tomar en cuenta es este trabajo que ya se puede conseguir. Es el trabajo que durante 2 años hizo un grupo de expertos para proponer la transformación de las prisiones federales norteamericanas. Es algo realmente bien hecho.
les recomiendo verlo. Y lo tercero, desde luego, pues son la colección de pronunciamientos penitenciarios que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Si los vemos, la friolera de 10 discos, si logramos verlos completos, veremos hay una propuesta muy completa y para el país, que esto es realmente lo importante. Si nosotros vemos estas tres propuestas, nos vamos a empezar a tener la impresión de que estamos haciendo en México exactamente lo contrario. Es decir, vamos en un retroceso continuo y muy grave. No voy, desde luego, a hacer el comentario de las tres propuestas, ya que Montserrat Rizo hablará de las reglas de Mandela, Ruth Villanueva creo que nos comentará sobre los pronunciamientos y Corina Giacomelo hablará de las reglas de Van Gogh. Entonces con esto tendrán el redondeo. Ahora bien, para una correcta comprensión del problema se tiene que ver en conjunto, en una forma holística. El sistema penitenciario no puede entenderse como algo aislado, y los graves problemas que tiene y la crisis por la que pasa no puede resolverse por sí solo. Ojo que ya oímos hablar, sí creo, y usando la definición de Naciones Unidas, sí considero que la situación penitenciaria en México está a un verdadero nivel de catástrofe humanitaria, porque si son 250,000 gentes enjauladas, esto quiere decir que más familias, etcétera, son millones los que están sufriendo con esta situación grave. Además, estamos de acuerdo también, lo que se ha repetido tanto, que la prisión realmente es una cloaca. ¿Y saben por qué es una cloaca? Porque ahí va a dar toda la porquería del sistema, todos los errores legislativos, todos los fallos a nivel de jueces, todo va a dar al sistema penitenciario. El sistema penitenciario ya no tiene a dónde mandarlo. Entonces, cuidado, porque vamos a tratar todo el tiempo de sistema penitenciario el día de hoy, pero los árboles a veces no nos dejan ver el bosque. La situación es bastante más compleja que un simple lugar de detención que está muy corrompido. Veamos, voy a mencionar nada más, brevísimo tiempo, la legislación en lo que tiene que ver en cuestión penitenciaria. Como verán, es toda una colección de leyes nuevas que con las que se va a intentar hacer un verdadero sistema. Y vamos rápidamente. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esta es quizá la mejor hecha. Para mi gusto, de todo el conjunto es la que se salva. Sin embargo, esa ley ordena que se haga el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el PRONAPRED. Y la semana pasada hemos recibido la noticia que el PRONAPRED desaparece. No desaparece porque siguen la ley, nada más le quitaron los 2,000 y pico de millones de pesos para que funcione, entonces ya no tienen dinero. De manera que, señores, se acabó la prevención. La segunda es la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Esta curiosa ley debió de haber entrado en vigor el Día de los Inocentes de 2012. Afortunadamente, el día de Nochebuena, 3 días antes, se suspendió la entrada en vigor. Repetimos durante años que esa era una ley violatoria a todo lo habido y por haber, pero se esperaron hasta 2 años para derogarla.
atención, aquí el gran problema, porque hay gentes de los estados, algunos de los estados se lo creyeron y la adoptaron, y ya estamos viendo los resultados. Entonces estábamos muy contentos porque quedó derogada, pero no, cuidado, porque en este país, y es frase hasta eso de un político mexicano, generalmente estamos más mal que cuando estábamos peor, de manera que creíamos que no se podía hacer algo peor. Sí, se logró y se acaba de publicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es uno de los retrocesos más descomunales que hemos tenido en el país. Vamos para atrás, los menores regresan al derecho penal, la confusión que tienen el legislativo entre jus puniendi y jus penal es descomunal, se equivocaron. Y bueno, ni siquiera valía la pena hacer una ley completa con decir en un artículo que los menores son tratados ahora como adultos y van para adentro, se hubiera resuelto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Derecho penal del enemiguito, que va contra la Convención de los Derechos del Niño. Ahí está el espíritu que tiene la Convención, ahí tienen las reglas de Beijing, que es lo que rige en materia de justicia de menores, así se llama, y todo el conjunto que gira alrededor del principio rector, que es el interés superior del niño. Es lógico que el interés superior del niño no es entrar a un sistema penal, y más con un sistema penitenciario como el que tenemos. Mucho nos preocupó desde el principio, desde la reforma constitucional, esto de que hablar de adolescentes. Nos pareció y creíamos primero que era un simple error, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que el poner los nombres a las leyes, etcétera, y hablar de un sistema de adolescentes, ¿qué implica? Salirse de la Convención de los Derechos del Niño. Ya no hay niños, son adolescentes, por lo tanto ya no les aplica toda la Convención. A mí en lo personal me pareció un truco sucio quien lo haya hecho. La Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas se publicó en enero del 2013. Se decía que podría ser perfectible, pero que bueno, había que publicarla. 5 meses después de sus 189 artículos, ya habían sufrido 256 cambios, de manera que por lo menos en algo sí tenemos récord Guinness, una ley que en 5 meses tiene más reformas que artículos. Se había dicho, se dijo hasta el cansancio, está escrito en 1000 libros, que era una ley minuciosamente diseñada para no funcionar. Es más, no era una ley, ¿sí? Era una mezcla de consejos, buenos deseos, recetas de cocina, declaraciones políticas, reglas electorales, etcétera. Eso no iba a funcionar, a pesar de tener 1000 y pico de millones de pesos, ¿sí? La famosa comisión de víctimas, pues ya murió. Bueno, no murió, ahí está en la ley, y quedan 2, pero como dice la ley que para que haya coro tiene que haber 3, se murió. Vamos para atrás. Ay, hombre, teniendo los principios de Naciones Unidas tan claros, tan prístinos, tan aprobados por todo el mundo desde 1985, se debieron de haber seguido con la claridad que tienen. De aquí pasamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí sí es poco lo que yo puedo opinar, porque no es desde luego mi especialidad. Nada más me llama la atención que antes de cumplir un mes, a los que 30 días, 29 días de haber entrado en vigor, ya llevaba 42 reformas. Entonces, pues no, me cuesta mucho trabajo entenderlo, y además, bueno, no es mi especialidad. Le hemos puesto demasiada fe a este nuevo sistema, sobre todo en el sentido de que sí podría
bajar mucho población penitenciaria, sobre todo a nivel de prisión preventiva. Entonces, el mayor deseo es que, ojalá y esto avance, se ha gastado mucho tiempo y dinero y que de veras el nuevo sistema pudiera ser un éxito. Hay una ley que es la de alternativas de solución de controversias. Se supone que acaba de entrar en vigor, porque entraría en vigor al mismo tiempo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Introduce una figura muy peculiar que son los facilitadores. Esto sí puede ser una de las grandes soluciones, nada más que se necesita una enorme infraestructura y un gran presupuesto, que por cierto veo en el presupuesto del año que entra, parece que no está contemplado, ¿no? Entonces no sé quién va a facilitar que esta ley realmente se aplique. El Sistema Nacional Anticorrupción, nada más lo menciono porque es necesario mencionarlo, sí se había ordenado que Constitución, un año para aprobar las leyes, creo que siempre no se aprobaron, pero en fin, esos son detalles menores, digo, violar la Constitución, son detalles menores. El caso es que este es, y se le va a dedicar todo el día de mañana, el punto clave. Sí, desde el punto de vista criminológico, que pues sí soy más criminólogo que jurista, esa es la columna vertebral. Mientras no se logre combatir corrupción, todo lo demás es tirar dinero, ¿no? Entonces, ojalá y el sistema funcione. Y así es como llegamos al tema, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, los penitenciaristas hemos dicho, y hay aquí muchísimos colegas, y perdón que me junte como penitenciarista, porque sí estuve 2 años en la... 2 años en la... Sí, como director técnico del sistema, pero 2 años. Entonces sí, hay que conocerlo desde dentro. Decía mi maestro Quirós, las cárceles hay que olerlas, ¿sí? Eso, digo, porque quizás es lo que está pasando con leyes de ese estilo, ¿no? Burócratas o penitenciaristas de escritorio que se imaginan cómo va a ser la prisión. Sí, pues sale lo que sale. Siempre hemos repetido que el hombre entra a prisión y el delito queda fuera, desde Concepción Arenal, mi problema Montesinos, y esto es muy de los españoles. Pero ahora lo que dice la nueva ley es que el delito entra a prisión y el ser humano se queda afuera. Parece broma, pero no lo es. Hablan de que se hace con esta ley un nuevo paradigma. Lo puse entre comillas. Yo creo que Tomás Kuhn, el que diseñó la teoría de los paradigmas, se está revolcando en su tumba, porque últimamente a cualquier ocurrencia le dicen paradigma, ¿no? Pero en fin, dicen que todo gira a través del derecho penal de acto. Otra vez, no solamente me tienen confundido el jus puniendi con jus penale, sino ahora tienen totalmente confundido punibilidad, punición con pena, tienen confundidos los niveles y dicen que todo el sistema debe estar regido por un derecho penal de acto, en el cual, claro, el que entra a prisión es el acto, ¿sí? Y el actor queda fuera. Esto es curiosísimo, ¿no? Solo cuenta portarse bien. Eliminan el consejo técnico, de manera que los colegas que me saludaron, criminólogos, ya no se necesitan criminólogos para la prisión. Si no hay consejo técnico, no es necesario tener personal técnico. No hay clasificación criminológica. Después de oír al representante de Naciones Unidas, lee uno la ley. Por cierto, para los señores, lean por favor la ley. Y a los señores extranjeros, señora rectora, por favor no la lean, es una vergüenza para mí. No vayan, están atrasados, por Dios. Desaparece el sistema progresivo, que era la máxima
triunfo del penitenciarismo mexicano. Y desde luego se reducen los beneficios, pero se reducen a cero, ya se acabó todo aquello de revisión parcial de la pena, todo eso ya se acabó, ¿sí? No se necesitan criminólogos, se necesitan más o menos como guardianes del zoológico de la desviación, que se cuiden, que los animalitos se porten bien, de que no hagan ruido, de que estén limpios por si hay visita, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo parte de que ahora sí, por fin, sabemos lo que es la reinserción. Recuerden que se reformó el artículo 18 constitucional. Nada más que el mismo 18 constitucional usa reinserción, usa rehabilitación, usa reintegración, y en el último párrafo habla de reintegrar para reinsertar. De manera que sobre todo esto, si para los juristas era difícil, imagínense para los criminólogos. Ya no sabíamos si rehabilitar, reintegrar, reinsertar, repersonalizar o qué. Pero ya gracias a la ley tenemos la clave y entendemos qué es la reinserción. Es textual, sí, sobre todo los extranjeros no vayan a creer que es broma, sí es textual. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respecto a los derechos humanos. Para los que son juristas, inmediatamente les brinca. Y si no hubo respeto a los derechos humanos, entonces ya no hubo reinserción. Pero fuera de esos pequeños detalles, ¿ya captan lo que es? Reinserción es cumplir la pena. Eso es. ¿Saben lo más grave? Esta misma definición y este mismo concepto pasa a la ley de menores, lo que es todavía más desconcertante, ¿no? ¿Qué es la reintegración? Es cumplir la pena. O sea, realmente lo que se recuerda a uno es la puerta del infierno de Dante, y ahí está lo escrito, que es lo que vamos a escribir ahora en la puerta de las prisiones nuestras, ¿sí? Los que entráis perder toda esperanza. Esperanza. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Habría que leer, seguramente ya lo leyeron, la alocución del Papa Francisco de hace 3 días, porque es espectacular. Su ataque a la pena de muerte, a las penas largas de prisión, a la prisión perpetua, y dice lo que ya habíamos repetido, dice claramente, porque es un atentado a la esperanza, ¿sí? Y la esperanza debe ser uno de los derechos humanos que deben respetarse mayormente. Aquí nos topamos a una estructura diseñada para acabar con la esperanza. La única esperanza es cumplir la pena, y casi como dijo el representante de Naciones Unidas, salir con vida, no esperar que no me maten, aunque como las penas ya son de 100, 200, 400 años de prisión, pues ya parece que se desmoronó absolutamente todo. Ya empezando a cerrar, hay que leer la declaración de Doha. Cada 5 años Naciones Unidas hace un congreso, eso es lo más importante que hay. El último fue aquí en Doha, en Qatar. Tuvimos una muy buena representación mexicana. Estuvo Villanueva, por ejemplo, y se publica algo que se llama la Declaración de Doha. En cada uno de los congresos hay una declaración, pero la de Doha hay que leerla. Es más, creo que la reprodujeron en los discos, en el último. Sí, tienen que leerla porque este es el programa de Naciones Unidas para los próximos 5 años, y se revisará ahora en el 2020 en el Congreso de Tokio. De manera que ahí lo tienen, léanla por favor. Esto es lo que recomienda Naciones Unidas en materia penitenciaria para estos 5 años. Y lo primero que recomienda es acoger las reglas de Mandela. Ya las mencionó
el colega de Naciones Unidas, ¿sí? Fueron aprobadas ahora en diciembre del 2015, y nada más déjenme darle dos detalles curiosos. Uno, ¿saben quién propuso las reglas de Mandela en el Congreso de Doha? México, con otros países. México, ¿se dan cuenta? ¿Y saben quién votó ahora en la Asamblea General en la aprobación de las reglas de Mandela? México. Y ahora nos dedicamos a hacer una ley que viola en todo las reglas de Mandela, ¿sí? Y hay que entender, como se dijo, las reglas de Mandela no son unas reglas nuevas. Ahí está la resolución que dice que siguen vigentes las reglas de 1955, las reglas de Londres, y claro que siguen vigentes. Únicamente se actualizaron las reglas de Mandela. Y obviamente ya no tengo tiempo y se va a hablar de eso, pero cada una que vayan viendo, verán, habla de tratamiento, habla de estudio de personalidad, habla de tratamiento individualizado, habla de clasificación penitenciaria. Por Dios, esta ley quita la clasificación, bueno, no la quita, conserva la de un gran filósofo mexicano, Chicoche. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y ahí se acabó la sabiduría penitenciaria mexicana. Hasta ahí llegamos, ¿sí? La diferencia de instituciones, la diferencia de etcétera, ¿sí? Beneficios, esto que borró la ley, ahí está, los beneficios, ¿sí? Clasificación, peligrosidad, ya sé que si dice uno eso se desmayan, pero peligrosidad, sí, claro. Y todo con quién, con personal especializado, etcétera, etcétera. En parte eso ha sucedido. Una ley de víctimas en que no intervinieron victimólogos y una comisión en la que no había casi ningún victimólogo, eso va al fracaso. Y síganle por ahí. Aquella ley de la prevención, pues sí, prevenir con quién, con gentes de buenas intenciones. No se puede. El personal es lo que cuenta. Concluyo con esto. Claro, la frase de mi maestro: la pena sin tratamiento no es justicia, es venganza. ¿Y cuál sería en realidad mi conclusión? Porque me pidieron cuando me habló, tienes que ir y decir cuáles son las propuestas. La propuesta es muy simple, aunque parezca una propuesta psiquiátrica, es terminar con la esquizofrenia. Estoy hablando de esquizofrenia técnicamente, no dentro del DSM-5 de la OMS, ¿no? Esquizofrenia viene de esquizo, romper, partir, ¿sí? Es la doble personalidad. No es posible que México tenga una personalidad para afuera y otra para adentro. Que la declaración aquella de los derechos del niño los presentó el presidente de la República, en Naciones Unidas. México es quien presenta, vota, etcétera, las reglas de Mandela, y ahora hacemos lo contrario. Mi recomendación final sería esa: simplemente vamos a cumplir dentro lo que estamos proponiendo y aprobando fuera. Eso es todo. Muchas gracias. Dice el maestro que se pasó 4 minutos, pero realmente cómo se disfrutan todas sus conferencias, sus pláticas, su pasión con la que nos hace el favor de darnos todos sus conocimientos. Muchas gracias y felicidades, maestro, nuevamente. Enseguida le daremos el uso de la palabra a la maestra Montserrat Rizo Rodríguez. Aquí, así como tú te sientas mejor. Muy buenos días a todas y a todos. Me siento muy honrada y agradecida para
La invitación ya me están ayudando allá. Gracias por la invitación que se nos hizo para participar en este Congreso Nacional. Gracias a la doctora Ruth Villanueva, tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues muy feliz por la oportunidad de participar, pero también de compartir esta mesa con uno de mis maestros, a quien admiro profundamente, respeto y quiero al doctor Luis Rodríguez Manzanero. Muchas gracias también, doctora. Para contextualizar mi participación, quisiera recordar que el actual sistema de justicia penitenciaria es el resultado de la reforma constitucional de junio de 2008, la cual plantea un cambio importante en el modelo de dicho sistema, pues las personas privadas de libertad ya son reconocidas como sujetos tanto de derechos como de obligaciones. Asimismo, pues empieza a surgir el juez de ejecución, quien tiene a su cargo vigilar la ejecución de la pena y corresponde a las autoridades de carácter penitenciario la responsabilidad de la operación y también de la administración de prisiones. Es a partir de la reforma constitucional de 2011, la cual marcó un cambio en la concepción de los derechos humanos en México y en cuanto a los derechos de las personas privadas de la libertad del sistema penitenciario, que se encuentran reconocidos estos derechos en el artículo 18, correlacionado con el artículo 1 de nuestra Carta Magna, y bueno, pues que señala muy claramente que la organización penitenciaria debe basarse en el respeto a los derechos humanos, en el trabajo, en la capacitación para el mismo, en la educación, deporte y salud. Además, bueno, pues el mismo primer artículo constitucional establece de manera específica el deber de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos y la dignidad humana, así como la interpretación pro persona, y estas obligaciones son para todas las autoridades. En este sentido, tengo la oportunidad de comentarles sobre las reglas Mandela con base a la experiencia que he tenido a lo largo de pues mi vida profesional y que me ha permitido conocer materialmente y de manera cerca pues la realidad penitenciaria. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, como ya se había comentado, fueron adoptadas por las Naciones Unidas en 1995. De su revisión, de su actualización, surgen las reglas Mandela, que fueron así llamadas como un reconocimiento al que fue presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, por su trayectoria, por su trabajo como activista en pro de los derechos humanos y en una cultura de la paz. Un hombre que vivió por casi 30 años encarcelado, no hay que olvidar eso. Y bueno, pues es conveniente comentar que a raíz de esta actualización se hace énfasis a principios del respeto a la dignidad humana, ¿no? A la prohibición de la tortura, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a las obligaciones de los estados de investigar los casos de muertes violentas en las prisiones, y se visibiliza ya dentro de la población penitenciaria a los diversos grupos que son catalogados como grupos vulnerables. Cobra relevancia también la atención a la salud, la independencia del personal médico, los límites en la imposición de las medidas de carácter disciplinario y las revisiones personales y de estancia, así como las condiciones de vida al interior de las prisiones. Las reglas Mandela tienen un objetivo que es muy claro, y es el lograr que contemos con un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos. Para quienes trabajamos para este medio, sigue siendo una tarea del día a día la sensibilización, no solo de las autoridades, sino también de la población, de todas y de todos, de que estamos hablando de personas, de sujetos de derechos, y que tenemos la obligación de implementar acciones reales enfocadas al desarrollo de herramientas que conlleven a buenas prácticas, para brindarles un acompañamiento y atención en este periodo de vida en el que se encuentran privadas de su libertad. No debemos olvidar que tanto las mujeres como los hombres que están privados de libertad son parte de nuestra sociedad. Debemos y tenemos que voltear la mirada
hacia este grupo de personas, y es una responsabilidad de los tres poderes, de organizaciones de la sociedad civil, de todas las instancias de gobierno, de la sociedad en general. Hay que destacar que las reglas Mandela son un esfuerzo de la comunidad internacional por sistematizar la experiencia de la prevención del delito, el acceso a la justicia y las buenas prácticas. Sin embargo, aún constituyen un reto en su implementación material, pues existen factores que obstaculizan esta labor. Y yo quisiera mencionar algunos de los muchos factores que las obstaculizan, y la primera es la corrupción, la indiferencia gubernamental y de las instituciones, las insuficientes medidas de prevención, las inadecuadas condiciones de vida al interior de las cárceles, el uso excesivo de la pena privativa, la discriminación, agravar las penas de sanciones adicionales a las establecidas por los jueces, la ausencia de capacitación de funcionarios, la falta de atención médica, los casos de tortura, entre muchos otros más. Entendemos perfectamente que las cárceles pues son instituciones de seguridad y que las personas que se encuentran ahí, en el mejor de los casos, es porque cometieron un delito. Sin embargo, hay que dejar muy claro que el orden, el control, la seguridad, la disciplina no implican ni significan una razón o justificación para vulnerar los derechos humanos de estas personas, ni tampoco de los funcionarios que, bueno, pues trabajan día a día en este sistema. Y algunos de los principios de las reglas Mandela se intentaron retomar, y quisiera yo mencionarlo, en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, como son el respeto a la dignidad de las personas, en el que se establece que se debe de garantizar que la prisión preventiva y la ejecución de la pena de prisión se cumpla sin abusos, ni torturas, ni malos tratos. Igual que el de la igualdad y no discriminación, así como el del principio al debido proceso, en donde, bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal también, en su artículo 46, dispone que las personas privadas de libertad tienen derecho a contar con un defensor público o un defensor privado, que debe de intervenir en los procesos sancionadores, en los cuales también se debe de garantizar tanto el ofrecer como desahogar las pruebas y ejercer los recursos para impugnar las resoluciones. Por lo menos en la Ciudad de México estamos hablando que el número de defensores públicos es muy reducido para la gran cantidad de demanda que se tiene. Estamos hablando de 700 defensores públicos aproximadamente para toda la Ciudad de México, y en todos los ámbitos, en todas las materias, ¿no? Bueno, para mencionar cómo están divididas estas reglas Mandela, en la parte primera están los principios fundamentales, que nos hablan también de la gestión de expedientes. Es y ha sido uno de los grandes desafíos y uno de los grandes problemas contar con expedientes donde la parte técnica y la jurídica se encuentren debidamente integrados. Esto ha provocado que no puedan ejercer sus derechos tanto hombres como mujeres que se encuentran privados de la libertad porque desconocen cuál es su situación jurídica. Y bueno, pues eso no solo es responsabilidad de las autoridades penitenciarias, sino es lo que decimos, el sistema penitenciario pues requiere del compromiso y del cumplimiento de todas las autoridades para el ejercicio de derechos. También esta primera parte habla sobre el alojamiento, higiene, alimentación, servicios médicos, información, notificaciones, investigaciones, el traslado de los reclusos, que hemos también dado cuenta en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a través de diversas recomendaciones, que ha sido un problema cuando se trata de trasladarlos para alguna diligencia de carácter judicial o para atención médica. Entonces, bueno, desde la Comisión de Derechos Humanos, a través del personal de la Segunda Visitaduría General, se lleva a cabo un programa permanente de verificación de las condiciones de los centros de reclusión. Y como decía el doctor, pues hay que oler la cárcel para poder trabajar, ¿no? Hay que estar en el lugar, hay que conocerlo. Y bueno, pues lo que hemos tratado es eso, estar permanentemente, entrar a todas las áreas de los centros de reclusión, documentar y pronunciarnos en los diferentes ámbitos en los que nosotros tomamos ya como tenemos claro que se ha cometido violaciones a derechos humanos. Hay muchas carencias
tanto relacionado con la capacitación de personal, con la infraestructura, no se cuenta con la infraestructura adecuada, luz, atención médica, en fin. La segunda parte de las reglas pues nos hablan de los principios rectores, el tratamiento, de la clasificación, individualización, beneficios, trabajo, las relaciones y bueno, la ayuda post-penitenciaria. En la actualidad quiero comentarles que no se ha logrado garantizar que cada una de las personas sentenciadas cuenten con un programa individualizado, como pues ya lo comentó también el doctor, ¿no? Y eso está previsto en la ley. Habla también de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad motriz, en fin. En la Ciudad de México hay 2 centros que albergan a personas con discapacidad psicosocial, que es el Cebarepsi, y un área especial del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. En esos aún hay muchas necesidades por cubrir, aún no se cuentan con mayor número de personal especializado para su atención y garantizar, y esto es bien importante porque además también lo dicen las reglas de Mandela, de manera integral sus necesidades, ¿no? Son personas, y si partimos de que son personas, cada persona tiene diferentes condiciones y requieren, bueno, pues una atención o un acompañamiento especial. Me quedan 5 minutos nada más para concluir. Bueno, pues las reglas Mandela no pretenden ser el ABC penitenciario, sino constituyen estándares mínimos en la garantía de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estas reglas no deben quedar solo como una literatura, como una doctrina penal, criminológica o de derechos humanos, sino que debemos de seguir trabajando, sumando esfuerzos todos y todas las instituciones para hacerlas posible en la vida cotidiana. Para ello es importante también avanzar en la reforma del sistema penitenciario en nuestro país, y uno de los grandes obstáculos, como ya se dijo, pues es el tema de la corrupción. Y es relevante señalar la necesidad de la armonización legislativa para crear normatividad acorde a nuestra Constitución Federal respecto de derechos humanos. Y los invito también a consultar la página de la Comisión, donde aquí hemos hecho algunos pronunciamientos, propuestas generales, recomendaciones para el respeto de los derechos humanos, y denunciamos también las violaciones a derechos humanos hacia este grupo de población. Y termino en palabras de Nelson Mandela: suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo se trata a sus ciudadanos con una mejor posición, sino de cómo trata a los que tienen poco o nada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Montserrat Rizo. Enseguida le cederemos el uso de la palabra a la doctora Esther Jiménez Salinas. Muy buenos días. La verdad es que ayer tengo una especie de complejo de paracaidista, porque ayer aterricé en la Comisión de Derechos Humanos una entrevista con la doctora Villanueva y me dice: ¿quieres hablar mañana? Y bueno, pues ¿por qué no? Estuvimos hablando sobre una serie de temas, y entonces pues pensé que pues quizás sí. Voy a decir muchas cosas que les van a sonar muy conocidas, porque tenemos, yo creo que una formación común, una preocupación común, pero me produce una especial satisfacción hacerlo en este congreso, en el que participan también, o que son coorganizadores, la Asociación de Doctores de Derecho, porque creo, claro, yo soy muy académica, pero creo que el trámite de la tesis doctoral es un trámite muy importante en la vida de las personas. Nos hacen falta muchas investigaciones en este campo, y aunque el doctor Luis Manzanera, a quien conozco hace mucho tiempo, aunque a veces nos parece que predicamos en el desierto, al final encuentras un pequeño oasis. Y entonces yo hoy les voy a hablar primero de lo terrible y después del pequeño oasis. Naturalmente, pues las frases coinciden. Yo creo que es verdad que hay que aprender a visitar las cárceles, que hay que visitar muchísimas cárceles, y que de la misma manera que cuando uno entra a un hospital
tiene un cierto olor, cuando van a la escuela también. El olor también es muy característico de las prisiones. Así que nada más entrar y pisarla, sabes perfectamente por su olor si está espantosa, si está mediana o si está aceptable. Y eso es una realidad que nos acompaña siempre. Además, las virtudes también, las virtudes y los defectos están concentrados en la prisión elevado al cubo. Es decir, que un país se conoce también muy bien a través de sus prisiones. Y cuando hay quien le gusta visitar cementerios, que dice que los cementerios también reflejan cómo es un país, hay quien le gusta visitar hospitales, a mí no es que me guste, pero realizo muchas visitas en prisiones, pero voy a mirar el tiempo, y creo que reflejan en verdad la vida de un país. El primer apunte es que en Europa el término resocialización está muy en crisis porque realmente la realidad penitenciaria ha demostrado que no se puede hacer mucho en las prisiones, pero en los argumentos a favor, no tanto el término, sino de poder hacer algo en las prisiones, está fundamentalmente la idea de poderlas humanizar algo más. Si la resocialización sirve para esto, bienvenida sea. Permite el crear ciertas habilidades sociales y sobre todo permite en aquellas personas que tienen algunas características muy específicas poderse someter a un determinado tipo de tratamiento. Una cierta esperanza, permítanme que les diga, por ejemplo, el caso de los delincuentes por delitos sexuales graves, los violadores. Aquellos en Europa que se someten a un tratamiento, se reduce la reincidencia a un 6%. Claro que no es la panacea, pero evidentemente mucho peor es el 60% de reincidencia en los delitos sexuales. Lo mismo sucede en porcentajes parecidos a los delitos de violencia doméstica. Es que cuando una persona tiene esas determinadas características, o le ayudas con un determinado tratamiento, si no es imposible que aquello mejore. Luego quedan el resto que podríamos hacer otras cosas. Nosotros hablamos mucho que en lugar de hablar de tratamiento debemos, entre comillas, normalizar las cárceles. Es decir, cambiar el concepto de riesgo y hacer que la vida en las cárceles se parezca en la medida de lo posible a la vida al exterior, porque si en definitiva estamos preparando a las personas para salir al exterior, cuanto más lejos, recuerden el término prisonización de Klemmer, cuanto más lejos esté de la vida al exterior, más imposible será que se produzca esta, me da igual como lo quieran llamar, educación, me da igual. Entonces significa un importante cambio, aquí sí, de paradigma muy importante, hablar de normalizar las cárceles, en la medida pues que cuando alguien lleva, por ejemplo, 10 o 15 años en una cárcel, aunque la cárcel sea una jaula de oro, aunque la cárcel esté relativamente bien, si le sirven la comida, si lo levantan por la mañana, si le obligan a hacer determinadas cosas, tiene un síndrome que es imposible que viva fuera. Entonces, no hablo solo de los nombres, pero normalizar la vida interna también es muy importante. Y así se habla mucho de corresponsabilidad, de permeabilidad, es decir, que entre más gente de fuera, y sobre todo de empoderamiento, palabra que está por otro lado muy de moda, de los propios internos usuarios. Ustedes aquí, a mí me ha hecho mucha gracia alguna vez que trabajo el término, porque entre regeneración, readaptación social y reinserción, me encantaría, y hay muchas otras, me encantaría que alguien me explicara cuando la realidad, le tengo que añadir naturalmente 8.000 más, que yo tenía 242.000, ustedes hoy han hablado de 250.000, cuando en realidad eso es imposible cuando las cárceles están de esta manera, y también he aprendido ustedes cuando en una celda se tiene que dormir haciendo el murciélago, la cebollita, la momia o la gárgola. Lo saben mejor ustedes que yo. Hoy hay más de 11 millones de personas presas en el mundo. La población carcelaria ha aumentado desde el año 2000 en un 20% y naturalmente se concentra este aumento en distintos continentes. En el ámbito de las mujeres en prisión, desde el 2000 ha aumentado un 50%, sigue siendo bajo, pero tiene un aumento muy importante. El único continente, y de esto les hablaré 3 minutos hasta llegar a otro tema, que disminuye es en Europa, por algunas razones muy concretas. Aquí tienen las... Perdón, esto es al revés. No, es que para verlo hay que hacer aquí. Vale.
¿No? A ver. Aquí debería salir una cifra que no sale. Bueno, no pasa nada. Pues un segundo. A ver, aquí deberíamos tener unas cifras. ¿No? Como dice usted, me estoy comiendo un minuto y esto me pone muy nerviosa. Me pone muy nerviosa, pero bueno, es igual. Lo adelantaremos así. Es verdad que en Europa, un país como Holanda realquila sus cárceles al país vecino, a Bélgica. Ha vaciado enormemente sus cárceles, pero tiene sus establecimientos y en consecuencia, pues lo normal es que le haga algún uso. Bélgica tiene mayores problemas. Pero el tema, y yo creo que eso habría que insistir mucho, es que la población penitenciaria no está en correlación con los delitos que se cometen en un país. Es simplemente una práctica de política criminal. Se encierra o no se encierra según lo que quiera cada país. Y en consecuencia, en Holanda no está tanto en relación con que se han disminuido los delitos como que se han puesto en marcha otras sanciones diferentes para que el delito no quede impune. Es muy distinto que pensar que se reduce la población penitenciaria porque hay menos delincuencia. No. En España, por ejemplo, que aumenta la población penitenciaria, disminuyen el número de delitos. ¿Qué es lo que sucede? Que las penas son más largas y que la gente permanece más tiempo en prisión. Eso les pasa exactamente a ustedes aquí en México también. Claro, nosotros, más ustedes que nosotros, porque están más próximos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene hasta en la era Reagan, en el año 80, es justo cuando empieza la curva, aumentó la población penitenciaria, cuando en Estados Unidos disminuyó en parte el índice de delincuencia, en parte. Quiere decir que está mucho más ligado a la política criminal que no a la realidad penitenciaria. ¿Qué va a pasar ahora con las cárceles en la era Trump? Pues ustedes lo saben también como yo. Uno de los primeros anuncios fue que las acciones de cárceles privadas habían aumentado en un 30%, mientras que las acciones en los hospitales habían reducido en un 30%. Con cárceles privadas no podrán reducir la población penitenciaria. En cuanto, desgraciadamente, ustedes están en el número 7 del número de población penitenciaria en el mundo, encabezan naturalmente Estados Unidos, China y Federación Rusa. La idea fundamental es si podemos pasar del concepto de resocialización hacia restauración, el no discutir tanto si es posible rehabilitar o no rehabilitar, sino a qué modelo social y toda la discusión doctrinal, sino avanzar un poco hacia otras ideas que permitirán posiblemente un cambio sin que la idea de impunidad aparezca como una especie de puerta giratoria. Y así, en el terreno de las ideas, les tengo que hablar de la sustitución de la justicia penal tradicional por un modelo de justicia social restaurativa, en la que se incorpore, a diferencia de lo que han dicho aquí en las nuevas leyes mexicanas, no solo la gravedad del delito, sino sobre todo también la desigualdad social. No se puede equiparar a las personas si su situación o sus niveles de oportunidades no son exactamente iguales. No repetiré hasta la saciedad que las cárceles están llenas de los más pobres y de los más miserables. Eso es aquí, en mi país y en cualquier lugar del mundo. En la medida que no tengamos en cuenta las desigualdades sociales a la hora de enjuiciar a las personas, seremos unos perfectos puristas respetando el principio de legalidad, pero seremos las personas menos justas desde el punto de vista de la justicia social. Por tanto, igualdad ante la ley, desigualdad de recursos, la balanza se debe inclinar hacia el segundo lado. En el campo, y como me quedan 8 minutos, de los modelos de justicia restaurativa, es sustituir el modelo tradicional, lo pueden ir leyendo y luego se lo quedan, por el modelo de justicia restaurativa que tiene presente a la víctima del delito, al delincuente, pero también a la comunidad. Porque yo muchas de las reformas que he escuchado en esta mesa me preguntaba, ¿las reformas que están haciendo para quién son?
¿Para el populismo, para contentar a la población mexicana, para decir que sí, que ahora tenemos 300 años? ¿Para quién son las leyes al final? ¿Para mejorar el sistema o para mejorar la percepción? ¿O para mejorar los votos? Probablemente, pues, la respuesta está tan clara que no hace falta que yo les insista. A mí me parece que el punto final es lo que está destacado en rojo, que en la justicia tradicional hay esa idea retributiva que los delincuentes se merecen, reciben lo que se merecen, mientras que en la justicia restaurativa se necesita especialmente que el delincuente sea consciente que si produce un daño, sí tenga que reparar ese daño. Y así los principios fundamentales de la justicia restaurativa parte de la base de que la impunidad es una de las peores cosas que le puede suceder a un país. Disculpen porque sé que el índice de impunidad es muy alto aquí, pero en muchos otros sitios también sucede. Desgraciadamente no tienen la exclusiva. Pero a partir de ese momento, el delincuente tiene que reparar el daño. Tiene que devolver aquello que se ha torcido y ponerlo en su justo momento. Y los infractores deben entender que su comportamiento no es aceptable y que su comportamiento tiene graves perjuicios para la comunidad. Así que yo le llamo las 3 R's, si se quieren recordar, porque es más fácil siempre, es reparar, responsabilizar, pero sobre todo que la comunidad participe. La comunidad es esencial. La comunidad, ¿qué quiere? Segregar, apartar, no quiero saber nada. Entonces, si la comunidad no participa, es imposible hablar de justicia restaurativa. Eso no se puede hacer desde arriba hacia abajo, sino se debe construir desde abajo hacia arriba. Los ofensores tienen que aceptar su responsabilidad, cosa que normalmente yo preguntaría hoy a la sala. ¿Cuántos de ustedes conocen que en el momento de la detención de un delincuente, este no tenga otra cosa que rabia porque lo han detenido, que piense en su interior que la próxima vez lo hará mejor y que durante todo el tiempo que está en prisión probablemente esté pensando cómo vengar a su víctima, cómo devolver el mal que le han hecho, porque siente que la prisión es profundamente injusta con él? La prisión es injusta con él, pero no es nada justa con la víctima. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el aceptar que hay 3 ejes, que está la comunidad, la víctima y el delincuente, es fundamental. Pero sobre todo, permítanme acabar con la idea de que los argumentos en favor de la justicia restaurativa serían jurídicos. Se ha acabado la discusión de prevención general, prevención especial, porque no es verdad que practiquemos la prevención especial. Seguimos practicando la retribución pura y dura en la mayoría de los casos. Argumentos sociales, no es posible, lo han dicho y lo han repetido ustedes, pero realmente atenta a la justicia social el encarcelamiento, sobre todo en las condiciones que se produce, pero da igual, aunque sean jaulas de oro, el encarcelamiento sigue siendo igual, es menos dañino a la dignidad humana, indiscutiblemente, hay que mejorar, pero en definitiva te sacan de tu mundo, te retraen. Permítanme que les diga que son muy importantes los argumentos económicos. Yo repito siempre una frase de un autor alemán, que cuando estudias la pena de muerte y tú crees que la pena de muerte desapareció por el principio de dignidad humana, un autor, Hans von Hetting, decía que en el siglo XVII o XVIII eran todos tan pobres y tan miserables que no había cuerda para ahorcarlos a todos. Es decir, que la pena, digamos, de muerte desaparece más por la imposibilidad del sistema de colgarlos que en realidad por ese sentido humanitario que parece que tenemos. Bueno, un preso en España cuesta 63 euros al día. Un joven en un centro de adolescentes, que afortunadamente son distintos y no hemos seguido el modelo estricto de justicia penal, hemos recuperado las garantías, pero preservada la educación, pero cuesta 200 euros cada día. Claro, con eso, ustedes piensen que en un momento de crisis donde hay muchas familias que están sufriendo la situación, pues la gente no lo quiere. Por tanto, atención al argumento económico, porque nos puede ser de utilidad en un momento determinado. Quiero decir, al enemigo ni agua. Si algún argumento en un momento determinado puedes decir, yo con justicia restaurativa
reparo el daño, tengo a la víctima más contenta y además al sistema le cuesta menos. Lo que no se puede hacer es no dar respuesta. El gran riesgo, permítanme que les apunte, es disminuir la población penitenciaria y no ofrecer sanciones alternativas. Si esto se hace así, en 10 años vuelven a tener la misma población penitenciaria, porque hay países que lo han hecho. Es decir, el delito necesita respuesta. Su única respuesta no es la cárcel. Hay muchas otras, pero necesita una respuesta. Lo que no puede ser es la impunidad. Y al final, pues lógicamente, los principios éticos de dignidad y justicia, que como seres humanos, naturalmente, nunca más podemos pensar que algunas personas no los merecen. Nada más y muchas gracias. Permítanme que les diga que acabamos de crear una cátedra de justicia social y restaurativa. Serán súper bienvenidos quienes quieran de cerca o de lejos participar. Y yo agradezco muchísimo la posibilidad de la doctora Ruth que me haya dejado presentar estas 4 ideas. Y México es un país que para los españoles, yo siempre que lo digo me emociono. Muchos de ustedes tienen antepasados, yo soy catalana, pues, o de Cataluña, de España, también, por ahora todavía pertenecemos a España, pero indiscutiblemente, pues, nos une mucho y siempre, yo lo repito a los alumnos, algunas veces he dado clase aquí, México fue el único país que no reconoció a Franco, que no reconoció a España mientras existió la dictadura. Así que muchos de nosotros tenemos, yo en concreto, familia que fue acogida en México, y México es para nosotros un lugar mítico. No lo destrocen, de verdad, que nosotros los queremos mucho. Muchas gracias. Una estupenda exposición de la doctora Jiménez Salinas. Les recuerdo a todos ustedes que podrán efectuar sus preguntas mediante un escrito, preguntas que se les dará respuesta inmediata por parte de nuestros expositores. Los organizadores esperan haber cumplido las expectativas de todos ustedes con los temas que aquí hemos escuchado. Y a nosotros no nos queda más que agradecer a la misma universidad y actualmente es directora de la Cátedra de Justicia Social y Restaurativa. Voy a ceder el uso de la palabra al maestro Luis Rodríguez Manzanera para su exposición de 15 minutos. Muy bien, muy buenos días a todos. Espero que esto funcione. Entonces, si me lo pueden ver por ahí, yo le voy diciendo. ¿Ya? ¿Ahora sí? No, es que le tienen que poner en pantalla. Le tienen que poner en pantalla. Bueno, ya en los 12 minutos que me quedan. Tiempo de reposición. El tema que me encargaron fue propuestas en torno al sistema penitenciario. Trataré de utilizar lo mejor posible el tiempo, casi simplemente para mencionar las grandes propuestas. Creo que hay que mencionar 3 grandes propuestas. Una es la de Naciones Unidas en sus diferentes instrumentos. Ya oyeron hablar de las reglas de Mandela, y esa sería la primera gran propuesta. La segunda que hay que tomar en cuenta
es este trabajo que ya se puede conseguir. Es el trabajo que durante 2 años de haber entrado en vigor el Día de los Inocentes de 2012. Afortunadamente, el día de Nochebuena, 3 días antes, se suspendió la entrada en vigor. Repetimos durante años que esa era una ley violatoria a todo lo habido y por haber, pero se esperaron hasta 2 años para derogarla. Atención, aquí el gran problema, porque hay gentes de los estados, algunos de los estados se lo creyeron y la adoptaron y ya estamos viendo los resultados. Entonces estábamos muy contentos porque quedó derogada, pero no, cuidado, porque en este país, y es frase hasta eso de un político mexicano, generalmente estamos más mal que cuando estábamos peor, de manera que creíamos que no se podía hacer algo peor. Sí, se logró y se acaba de publicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es uno de los retrocesos más descomunales que hemos tenido en el país. Vamos para atrás, los menores regresan al derecho penal, la confusión que tienen el legislativo entre jus puniendi y jus penal es descomunal, se equivocaron. Y bueno, ni siquiera valía la pena hacer una ley completa con decir en un artículo que los menores son tratados ahora como adultos y van para adentro, se hubiera resuelto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Derecho penal del enemiguito, que va contra la Convención de los Derechos del Niño. Ahí está el espíritu que tiene la Convención, ahí tienen las reglas de Beijing, que es lo que rige en materia de justicia de menores, así se llama, y todo el conjunto que gira alrededor del principio rector, que es el interés superior del niño. Es lógico que el interés superior del niño no es entrar a un sistema penal, y más con un sistema penitenciario como el que tenemos. Mucho nos preocupó desde el principio, desde la reforma. Quiere decir que más familias, etcétera, son millones los que están sufriendo con esta situación grave. Además, estamos de acuerdo también, lo que se ha repetido tanto, que la prisión realmente es una cloaca. ¿Y saben por qué es una cloaca? Porque ahí va a dar toda la porquería del sistema, todos los errores legislativos, todos los fallos a nivel de jueces, todo va a dar al sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario ya no tiene a dónde mandarlo. Entonces, cuidado, porque vamos a tratar todo el tiempo de sistema penitenciario el día de hoy, pero los árboles a veces no nos dejan ver el bosque. La situación es bastante más compleja que un simple lugar de detención que está muy corrompido. Veamos, voy a mencionar nada más, brevísimo tiempo, la legislación en lo que tiene que ver en cuestión penitenciaria. Como verán, es toda una colección de leyes nuevas que van con las que se va a intentar hacer un verdadero sistema. Y vamos rápidamente. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, esta es quizá la mejor hecha. Para mi gusto, de todo el conjunto es la que se salva. Sin embargo, esa ley ordena que se haga el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el PRONAPRED. Y la semana pasada hemos recibido la noticia que el PRONAPRED desaparece. No desaparece porque siguen la ley, nada más le quitaron los 2,000 y pico de millones de pesos para que funcione, entonces ya no tienen dinero. De manera que, señores, se acabó la prevención. La segunda es la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Esta curiosa ley
Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística y presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología. Inmediatamente voy a presentar a ustedes a otra de nuestras participantes, la maestra Montserrat Risto Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, maestra en Prevención del Delito, Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos por el Centro Jurídico Universitario, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá, España. Cuenta con estudios de especialización en materia de derechos humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University en Washington, D.C. y cuenta con diplomados tanto en el sistema penitenciario mexicano como en criminalística de campo. Es miembro del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde ha ocupado diversos cargos por más de 20 años, siendo fundadora del área penitenciaria. Profesora adjunta en materia de Derechos Humanos de la Licenciatura en Derecho en la Universidad de La Salle. Actualmente se desempeña como segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, nos honra con su presencia la doctora Esther Jiménez Salinas. Ella es licenciada en Derecho y en Psicología, así como también doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesora emérita de la Universidad Ramon Llull en Barcelona y catedrática de Derecho Penal y Criminología. Se ha desempeñado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y rectora de la Universidad Ramon Llull del año 2002 al año 2012. Fundadora de la carrera de Justicia Restaurativa en... Se hizo un grupo de expertos para proponer la transformación de las prisiones federales norteamericanas. Es algo realmente bien hecho, les recomiendo verlo. Y lo tercero, desde luego, pues son la colección de pronunciamientos penitenciarios que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Si los vemos, la friolera de 10 discos, si logramos verlos completos, veremos hay una propuesta muy completa y para el país, que esto es realmente lo importante. Si nosotros vemos estas tres propuestas, nos vamos a empezar a tener la impresión de que estamos haciendo en México exactamente lo contrario. Es decir, vamos en un retroceso continuo y muy grave. No voy, desde luego, a hacer el comentario de las tres propuestas, ya que Montserrat Risto hablará de las reglas de Mandela, Ruth Villanueva creo que nos comentará sobre los pronunciamientos y Corina Giacomelo hablará de las reglas de Van Gogh. Entonces con esto tendrán el redondeo. Ahora bien, para una correcta comprensión del problema se tiene que ver en conjunto, en una forma holística. El sistema penitenciario no puede entenderse como algo aislado, y los graves problemas que tiene y la crisis por la que pasa no puede resolverse por sí solo. Ojo que ya oímos hablar, sí creo, y usando la definición de Naciones Unidas, sí considero que la situación penitenciaria en México está a un verdadero nivel de catástrofe humanitaria, porque si son 250,000 gentes enjauladas,